La paz de Cristo para todos mis amados hermanos de la iglesia en Medellín, Versalles. Qué alegría poder estar de nuevo aquí con ustedes en la presencia del Dios Todopoderoso para tener este tiempo de comunión, de amistad, de compañerismo, siendo bendecidos como así lo dice la Escritura. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bienvenidos todos, hermanos, a esta conexión. Hoy tenemos el tema Cristo en los Salmos. Quiero agradecer a esta iglesia maravillosa de Versalles. Quiero decirles, mis hermanos, que están en nuestro corazón, que están en nuestras oraciones. Gracias por orar por nosotros. Gracias por las palabras de ánimo que nos dan. Gracias por la fidelidad, la generosidad de ustedes. Gracias, mis hermanos, por estar con nosotros. También estamos con ustedes. Les amamos de corazón. Nuestra oración siempre al Señor es que Él dé su protección a su pueblo en este lugar. Y vaya mi saludo para todos los hermanos del área metropolitana de la ciudad de Medellín, en diferentes barrios, en los municipios cercanos, en todo Antioquia, en todo Colombia, en diferentes partes del mundo. Nos han reportado conexión desde España, desde Chile, desde México. Gracias a Dios desde Estados Unidos por los que van llegando a nuestra conexión. Gracias a Dios. Qué bueno es el Señor. Tenemos la serie bíblica Cristo en los Salmos. Y vamos a leer el Salmo número 10, verso 1 al 18. Voy a usar la versión de la Biblia que se llama la Biblia de las Américas. Hermosa versión también de la palabra del Señor. Salmo número 10, verso 1 al 18, dice así la palabra del Señor. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido, porque del deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios los desprecia. Dice en su corazón: no hay quien me mueva, por todas las generaciones no sufriré adversidad. Llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se sienta al acecho en las aldeas. En los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido. Acecha en el escondrijo como león en su guarida. Acecha para atrapar al afligido. Y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se encoge, y los desdichados caen en sus garras. Dice en su corazón: Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verán nada. Levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón: tú no lo requerirás. Tú lo has visto, porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido.
Tú has sido amparo del huérfano. Quiebra tú el brazo del impío y del malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones han perecido de su tierra. El Señor, oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón, inclinarás tu oído para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra la que está aquí en este Salmo número 10. Vamos a orar al Señor para que Él nos dé su bendición a través de su palabra, que podamos ser edificados con la gracia, la sabiduría, la buena palabra que el Señor da. Que el nombre del Señor sea exaltado, sea engrandecido. Inclinemos nuestros rostros, cada uno desde sus hogares, elevemos un clamor delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Señor Jesús, tú eres el Rey soberano, Rey de los cielos, de la tierra, de la gloria. Aleluya. Gracias por darnos esta bendición de estar aquí sentados a tu mesa para comer este pan de vida eterna. Padre Santo, bendícenos con tu palabra. Con tu gracia, tu sabiduría, tu poder, habla a cada uno de nosotros. Ayuda a tu siervo a entregar este mensaje, esta enseñanza, con la gracia, la sencillez, la unción que proviene de tu presencia. Padre Celestial, da a tu siervo iluminación, revelación, inspiración de tu Espíritu Santo. Con temor y reverencia nos presentamos delante de ti. Bendice a los amigos que reciben esta palabra. Bendícelos con tu salvación. Bendícelos con la vida eterna. Alúmbrales con tu luz gloriosa en el entendimiento. Disipa toda tiniebla de sus corazones para que sean libres, para que gocen de tu salvación también. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Hemos estado alimentando nuestra alma con la poderosa palabra de Dios. Y tenemos sobre la mesa un banquete suculento. Una serie de estudio bíblico que se llama Cristo en los Salmos. Y en la meditación anterior estudiamos el Salmo número 9, que nos presenta a Cristo en el trono de juicio. Y aprendimos que ahora en la edad presente, esto es en el día de la gracia, Cristo está en el trono de gracia, libertando, salvando a los pecadores que se arrepientan, crean y se conviertan a la verdad del Evangelio. Pero este tiempo de gracia se está terminando. Muy pronto viene el día en que Cristo ya no estará en el trono de gracia, como está ahora, sino que estará en el trono de juicio, juzgando y condenando al impío, al pecador, al malo, con todos sus aliados, los cuales serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Ahora entonces vamos a ocuparnos del Salmo número 10, que nos presenta a Cristo, el Rey eterno. Aleluya. El Salmo número 10 nos presenta a Cristo, el Rey eterno.
No dice la Biblia quién escribió este Salmo número 10. No aparece el nombre del salmista ahí. Pero indudablemente este salmo hermoso fue inspirado por el Espíritu Santo de Cristo. Cristo es la fuente de inspiración. Recordemos que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Entre ellos se incluye a los salmistas, porque en los salmos hay profecía. En este salmo se habla del orgullo y la arrogancia del impío, del malo y de todas sus maldades, de la violencia que hace, de todas las insolencias que comete, de cómo mata al pobre, al desvalido, al vulnerable, al huérfano, al afligido. También en este salmo se presentan las estrategias del malo para matar al desvalido. Quien escribe este salmo hace un clamor al Señor, pidiendo que no se olvide de los pobres, de los que no tienen quien los defienda y les haga justicia. Se necesita quien haga justicia desde los cielos, ya que no hay quien haga justicia desde la tierra. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Un tiempo de injusticia social, un tiempo de explotación social. Cada vez los poderosos se hacen más poderosos, los vulnerables cada vez son más vulnerables. Pero hay un Dios todopoderoso que a su tiempo hará justicia. Este salmo concluye con una declaración de respuesta favorable de parte del Señor a favor de todos los pobres, humildes, oprimidos. Mire cómo dice allá el verso 17 y 18 del Salmo 10. Salmo 10, verso 17 y 18 dice: Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al huérfano, al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. Alabado sea Cristo Jesús. El Señor hará justicia. De eso no tengamos la menor duda. El Señor es todopoderoso. Y aunque para algunos aparentemente el Señor esté ahora en silencio, callado, como que no hace nada en cuanto a la maldad del ser humano, llegará el tiempo en que el Señor hará justicia. Gloria al Señor. Pero en este Salmo número 10 hay algo escondido. Y es que en este Salmo 10 hay un contenido cristológico tremendo. Y hay un contenido escatológico asombroso. Le voy a decir, el Salmo número 10 es un salmo único en toda la Biblia. Es un salmo diferente de todos los demás. Y eso usted, si lee el libro de los Salmos, se va a dar cuenta. Y si se queda atento a la enseñanza, se va a dar cuenta. En este salmo hay un contenido escatológico de cosas que acontecerán en los próximos días, que acontecerá en el momento que el Señor tiene reservado para Él manifestar su justicia, para Él manifestar su poder. Fíjense bien, el Salmo número 10 habla de Cristo de una forma especial. Veamos quiénes son los actores del Salmo número 10. ¿Quiénes son los actores?
En el Salmo número 10 se presentan tres actores. Número 1, el Señor. Fíjese que en el primer verso comienza mencionando al Señor. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado? El primer actor es el Señor. Es más, el Señor es el protagonista en todo. Él es el primero en todo. Gloria al Señor. ¿Quién es el Señor? Es Cristo Jesús. Él es Dios. Él es nuestro Salvador. En este salmo se menciona 10 veces al Señor, bajo el título de Señor, bajo el título de Dios. 10 veces se menciona a Cristo, bajo el título de Señor y Dios. El segundo actor que se presenta aquí en este salmo es el impío. ¿Quién es el impío? Es el anticristo. Y se menciona 7 veces. 6 veces se menciona con el título de el malo. Y una vez se menciona con el título de el hombre de la tierra. El tercer actor que se presenta en este salmo es el huérfano, el afligido. ¿Quién es el huérfano, el afligido? En escatología es el pueblo de Israel. Es mencionado el pueblo de Israel aquí 11 veces bajo diferentes títulos. El afligido, el huérfano, el desvalido. Según la versión que lea va a tener diferentes títulos, pero todos ellos hablando del pueblo de Israel. Fíjese que este Salmo número 10 comienza hablando de Cristo el Señor y termina hablando de Cristo el Señor. Aleluya. Oiga bien, el Salmo número 10 comienza hablando de Cristo el Señor y termina hablando de Cristo el Señor. Por algo Cristo mismo dijo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Esto para mostrarnos que todo comienza con Cristo y todo termina con Cristo. Él es el divino arquitecto que ha diseñado, ha planeado y ha ejecutado y ejecutará todo el transcurrir del universo. Alabanzas a su nombre glorioso. ¿Qué aspectos escatológicos hay en el Salmo número 10? Les dije que es un salmo diferente de todos los demás. En el Salmo número 10 se habla de la gran tribulación. Fíjese cómo dice el verso 1. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de qué? De tribulación. Para ese tiempo el Señor estará escondido con relación a Israel. Ahora, la presencia del Señor en medio de su pueblo es el gozo de su pueblo. ¿Qué experimentamos cuando recibimos el Espíritu Santo de Cristo? Gozo. ¿Qué experimentamos cuando somos bautizados en el nombre de Jesús? Gozo. La presencia del Señor es nuestro gozo. Aleluya. Y este verso 1, ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Este es un clamor, es una oración del remanente fiel de Israel que va a clamar al Señor durante el tiempo de la gran tribulación. Estaba mirando este verso en otra versión de la Biblia que se llama Nueva Versión Purificada. Y dice ahí el verso 1. ¿Por qué estás lejos, Señor, y te escondes? Escuche, y te escondes
en el tiempo de la tribulación. Recordemos que la gran tribulación durará 3 años y medio. Y será un tiempo de angustia que no lo ha habido antes ni lo habrá después. Que si esos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Será un tiempo terrible. Es terrible lo que viene para este mundo, especialmente para el pueblo de Israel, pero también para todas las naciones que hay bajo el cielo. Lo que se está viviendo ahora no es ni una pequeña muestra de lo que será el tiempo de gran tribulación. Ahora hay peste, hay desastres naturales, hay guerra, hay escasez, hay hambre, hay muerte. Pero eso es nada comparado con lo que vendrá para este mundo. Escúchelo bien. En el libro de Daniel, capítulo 12, verso 1, mire lo que está escrito. Hablando de la gran tribulación, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mire que habla de un tiempo de angustia. Tiempo de angustia, cual nunca lo ha habido, ni antes, ni lo habrá después, desde que ha habido gente sobre la tierra. Pero el pueblo de Israel, el remanente fiel, será libertado por el Señor. ¿Cuál remanente fiel? Los que estén escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Cuando alguien lee estas cosas o las escucha predicar, dice: Dios nos proteja de tantas cosas. Bueno, arrepiéntase. Conviértase al Señor. Entréguese al Señor. Deje el pecado, deje la maldad. Crea en Cristo. Permita que la palabra del Señor en su corazón le dé un nuevo nacimiento. Permita que Cristo el Señor lo salve. Que la gente dice: ay, qué miedo de todo lo que va a pasar, ay, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, y sigue en la mentira, sigue en el adulterio, sigue en la fornicación, sigue en la borrachera, sigue en la idolatría, sigue en la maldad. ¿Quién necesita arrepentirse de corazón, convertirse de verdad al Señor para que el Señor lo salve y sea uno de los escritos en el libro de la vida? Hay un lugar donde esconderse de la gran tribulación y es en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 24, verso 21 al 22, Cristo también habló de la gran tribulación y sus palabras aparecen registradas en Mateo 24, verso 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es tan terrible lo que viene para este mundo, que si fueran más de 3 años y medio, nadie se salvaría. Es un tiempo corto, 3 años y medio, pero serán los peores para toda la humanidad sobre la tierra. Marcos capítulo 13, verso 19 al 20. Escuche. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió,
acortó aquellos días. Y aquí habla en pasado, porque para el Señor las cosas ya han sucedido. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él ya acortó esos días de gran tribulación. Lo acortó 3 años y medio. Si no los acorta, no queda morador sobre la tierra. Quedaría totalmente vaciado el mundo. En Lucas capítulo 21, verso 22 al 24, escuche cómo se llama allí la gran tribulación. Porque estos son días de retribución. Aquí a la gran tribulación se le llama retribución. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea, esto ya está escrito. Usted no se deje mover el piso. No se deje conturbar en el espíritu por profetas que aparecen por ahí hablando cosas y diciendo que va a ocurrir tal cosa, que va a ocurrir tal otra. Ya está escrito en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es creerle a la Biblia, a la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Dice el verso 23, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Sobre cuál pueblo se refirió Cristo? Sobre el pueblo de Israel. Y habrá gran calamidad en la tierra. ¿Cómo se llama allí la gran tribulación? Se le llama gran calamidad. La gran tribulación tiene muchos nombres. Aquí se le llama gran calamidad en la tierra. Calamidad. Será un tiempo calamitoso. O sea, de dolor, de angustia, de pérdida, de desespero, de muerte, de violencia, de hambre, de peste, de enfermedad. Verso 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora no tengo tiempo para hablar de los tiempos de los gentiles. El Señor me dará oportunidad para hablarles de eso en otra ocasión. Los tiempos de los gentiles. ¿Qué son los tiempos de los gentiles? ¿Hasta cuándo duran los tiempos de los gentiles? ¿Qué ocurre en el tiempo de los gentiles? Lo que miramos aquí es que lo que dice el Salmo 10, verso 1, es hablando de la gran tribulación. Hablando de la gran tribulación. Se llama también a ese tiempo días de retribución, gran calamidad. Será la disciplina que el Señor hará a su pueblo Israel para que se conviertan de sus pecados. Y el Señor salve al remanente fiel. Si el Señor no se escondiera, no sería tiempo de tribulación en absoluto. Va a ser tiempo de gran tribulación porque el Señor va a esconder su rostro de su pueblo Israel, para que su pueblo Israel lo aclame a Él. En el libro de Oseas, capítulo 9, verso 7, escuche cómo se le llama la gran tribulación. Vinieron los días del castigo. A la gran tribulación se le llama los días del castigo. Vinieron los días de la retribución. Y Mateo está citando esta misma cita de Oseas 9:6. E Israel lo conocerá. O sea, Israel lo va a vivir en carne propia. Y dicen al predicador, necio es el profeta. Insensato es el varón de espíritu. O sea, al predicador, al que anuncia el evangelio, le dirán así. Recuerde que Israel tendrá que oír el evangelio del reino durante la gran tribulación. A causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Israel va a ser aborrecido por causa de Jesús el Cristo, por causa de su nombre y por causa de su palabra. Ahora ya lo somos nosotros, la iglesia de Cristo.
¿Cuántos de nuestros hermanos, de nuestros apóstoles, de nuestros predicadores, de nuestros pastores, de nuestros maestros, de nuestros evangelistas han perseguido, han matado con maldad, mucha maldad y con grande odio, con grande violencia? Leyendo este pasaje de Oseas 9:6 en otra Biblia, que se llama Palabra de Dios para Todos. Escuche cómo dice Oseas 9:7 en la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos. Israel, te llegó la hora de ajustar cuentas por tu gran culpa. Pero los israelitas dicen, el profeta es un tonto. Este hombre lleno del Espíritu está loco. El profeta dice, serán castigados por sus graves pecados y por su gran odio. Aquí habla ya del pueblo de Israel. Hay algunos burladores que al predicador, al mensajero de Dios, lo llaman loco, lo llaman tonto. Pero llegará el día en que se hará diferencia y veremos quién es el loco, veremos quién es el tonto. Para el mundo, nosotros los predicadores del Evangelio somos locos, somos tontos, somos mentirosos, somos estafadores y tantas cosas que dicen de nosotros. Pero ya viene el día en que el Señor arrebata su iglesia, ya viene el día en que el Señor lleva a su pueblo y manifestará su ira y quedará en evidencia quién es el loco y quién es el tonto. Durante ese tiempo de la gran tribulación que vendrá para todo Israel y para todo el mundo, el Señor se mantendrá alejado y escondido de su pueblo Israel. Solo un remanente, o sea, un pequeño resto de Israel creerá en Cristo. El resto del pueblo caerá engañado por el anticristo, como Cristo mismo lo dijo. Mire, Lucas capítulo 13, verso 34, escuche esto. Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Fíjese bien que el Señor no salva a la gente, no salva a su pueblo a las malas, obligado. No, esto lo tiene que querer la persona. Y el Señor en su gracia, en su misericordia va produciendo ese querer, ese desear, buscar de Dios. Si usted, amigo, ha sentido ese toque del Señor, ese llamado del Señor a buscar del Señor, a entregarse al Señor, no lo resista. Déjese tocar por el Señor. Déjese salvar por el Señor. ¿Qué pasó con Israel? Que el Señor quiso salvarlo y presenta una figura tierna, amorosa. Presenta una gallina abriendo sus alas para que los polluelos se refugien bajo sus alas. Cristo vino abriendo sus brazos, es más, murió en el Calvario con sus brazos abiertos, llamando a su pueblo a refugiarse bajo sus alas, buscando en Él protección, buscando en Él salvación. Pero ese pueblo no quiso. El mismo Cristo dice, y no quisiste, y habla de cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Muchas veces el Señor quiso juntarlos, reunirlos, y dice el Señor, y no quisiste. Y por no querer,
la salvación del Señor, lo que viene para ellos es gran tribulación, es gran angustia, es muerte, es perdición, es dolor, es calamidad. Por eso dice el Señor: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. En otras palabras, voy a esconder el rostro de ustedes. Y no me verán más, no me verán hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando lo reconozcan como el Mesías verdadero, el Cristo verdadero, el único Salvador. Pero para muchos ya eso será tarde, porque no tendrán esa oportunidad, estarán perdidos. Y esto aplicado a las personas que ahora oyen el Evangelio, tiene su aplicación muy interesante también. ¿Cuántas veces el Señor ha estado llamando al descarriado? Gente que habiendo estado aquí en el camino del Señor, habiendo gustado la buena palabra, habiendo gustado los poderes del siglo venidero, habiendo sido iluminados, habiendo recibido el Espíritu Santo, habiendo recibido dones y ministerios del Señor, se han apartado. Y se les dice: vuelva al Señor, Cristo viene pronto, Cristo va a arrebatar la iglesia. Y no quisiste, dice el Señor. Y no quisiste. Entréguese al Señor. Sí, en estos días, de pronto más adelante. Espéreme unos días. Espere. Cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia, nadie podrá decirle espere. Sencillamente Él la arrebata y se la lleva. En el caso de los amigos, los pecadores, tanto decirles: crea el Evangelio, arrepiéntase, reciba a Cristo en su corazón, conviértase al Señor, bautícese en el nombre de Jesús. Algunos dicen: yo no creo en esas cosas, a mí no me hable de eso. Y no quisiste, dice el Señor, y no quisiste. ¿Qué hace el Señor? Llega el momento en que Él esconderá su rostro. Esconderá su rostro. Y si usted lee en el Antiguo Testamento, va a encontrar en las profecías que el Señor esconde su rostro para no oír la oración que hace su pueblo. Porque el pecado que hay en el pueblo y que hay en el mundo hace división entre el Señor y el ser humano. Mire, leyendo Isaías capítulo 8, verso 17, en la Biblia de las Américas dice: aguardaré al Señor, dice el profeta, representando al remanente fiel, que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. O sea, hay un remanente fiel que para el tiempo de la gran tribulación, que les sea revelado el mensaje del reino, ellos van a esperar al Mesías verdadero. Van a esperar al Cristo verdadero. En Isaías 54, verso 8, en la nueva versión purificada, escuche cómo dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Fíjese aquí, Isaías clama al Señor. Y en ese clamor del Señor, por el Espíritu del Señor que está en Isaías, dice: anda, pueblo mío, escóndete en tus aposentos, entra en tus aposentos, escóndete por un momento, entre tanto que pasa la indignación. Llama a la gran tribulación un momento de 3 años y medio. Isaías está diciendo en el nombre del Señor que el Señor esconde su rostro de Israel por un momento, lo esconde por 3 años y medio. Pero luego, al final de esa gran tribulación, con misericordia eterna tendrá compasión de Israel, porque el Señor es el Redentor de Israel también. Isaías 64, verso 7.
Mire lo que dice el profeta. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Fíjese bien, para ese tiempo de gran tribulación. Jeremías 18, verso 17. Con viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. ¿Qué es la gran tribulación? Es el día de la perdición de los incrédulos. El día de la perdición para los duros de Israel y del mundo entero. Duros de corazón. Fíjese bien. Ya el Señor dijo, sometidos a la espada, sometidos al cautiverio, irán a otras naciones. En la Biblia de las Américas, fíjese cómo dice ahí ese verso 21, hablando de la nación de Israel y hablando de Jerusalén, dice, la entregaré en manos de extraños por botín y a los impíos de la tierra por despojo y la profanarán. Apartaré de ellos mi rostro. Oiga, y profanarán mi lugar secreto. Mi lugar secreto es el lugar santo. Es el templo donde va a estar la abominación desoladora. Y entrarán en él ladrones y lo profanarán. Donde se sentará el anticristo a hacerse pasar por Dios y a hacerse adorar por Dios. Haz la cadena, porque la tierra está llena de crímenes sangrientos y la ciudad llena de violencia. Por tanto, traeré a las más perversas de las naciones que se apoderarán de sus cosas y haré cesar el orgullo de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Cuando llegue la angustia buscarán la paz, pero no la habrá. Vendrá calamidad sobre calamidad y habrá rumor tras rumor. Entonces buscarán visión del profeta y la ley desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. El rey hará duelo, el príncipe se vestirá de horror. Y temblarán las manos del pueblo de la tierra. Según su conducta los trataré y por sus juicios los juzgaré y sabrán que yo soy el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos estos pasajes proféticos están declarando que Cristo ha escondido y esconderá el rostro de su pueblo Israel durante el tiempo de la gran tribulación y durante este tiempo presente. Se está predicando el evangelio para las naciones y para Israel, pero Israel está endurecido. Israel está endurecido. Hoy son muy contados los que de Israel se convierten al Señor. Los demás están endurecidos en el pecado, en el engaño, en la maldad de Israel. Están endurecidos. Pero llegará el día de gran tribulación. Ellos rechazaron a Cristo, no quisieron a Cristo. Han rechazado y rechazan su sacrificio en el Calvario. El Señor ha escondido y esconderá su rostro de ellos. Ahora fíjese en el Salmo 10, verso 2. Se habla aquí de varias cosas. Hasta el verso 18. Salmo 10, verso 2 hasta el verso 18. Miren los títulos con que se presenta el anticristo. En la Biblia de las Américas, verso 2, se le llama el impío. En el verso 3 se le llama el impío. En el verso 4 se le llama el impío. En el verso 13 se le llama el impío. En el verso 15 se le llama el impío y el malvado.
Y en el verso 17 se le llama el hombre de la tierra. Si usted lee la Reina Valera, 6 veces en la Reina Valera, en el Salmo 10, al anticristo se le llama el malo, 6 veces. Y una vez se le llama el hombre de la tierra. 7 títulos que describen allí al anticristo en su plenitud de maldad. Porque ¿qué será el reino del anticristo? Será la plenitud de la maldad dominando el mundo. La plenitud del Satán dominando el mundo. 6 veces se le llama al anticristo el malo. ¿No les parece eso al 666? El sistema mundial del anticristo. Es decir, el gobierno humano satánico dominando el mundo. Eso es el reino del anticristo. Fíjese bien, si hay un salmo que describe al anticristo, es el salmo número 10. Ahí está describiendo lo que se llama también el misterio de la iniquidad. Este es un salmo que describe con lujo de detalles qué es y qué hará el anticristo. Lo describe más que cualquier otro salmo. El anticristo ante sus propios ojos y ante los ojos de las naciones se verá como el más excelente de los hombres. Pero ante los ojos del Cristo de la gloria es el más detestable, el más abominable, el más horripilante. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mire la descripción que aparece del anticristo en el Salmo 10. Verso 2. Con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido. Aquí se le llama al anticristo el impío, es decir, sin santidad. Eso quiere decir impío, sin santidad. Porque va a estar lleno de inmundicia, lleno de maldad. Acosa al afligido. ¿Quién es el afligido? Al pueblo de Israel durante la gran tribulación. El anticristo es tramposo, es engañador. Fíjese bien, se presenta arrogante, se presenta tirano. Lo que hará es perseguir al afligido. Ahora nadie va a disputar cuando llegue ese día en que el Señor haga justicia. Y entonces, en la justicia del Cristo Dios, nadie podrá discutir cuando Él ahorque a cada Amán en su propia horca y eche a cada uno de los enemigos de sus fieles al horno de fuego y eche a cada uno de los enemigos de sus Danieles en sus propios fosos de leones. ¿Recuerdan lo que pasó con Amán, que preparó una horca para Mardoqueo? ¿Recuerdan los planes del malvado Amán, destruir al pueblo judío? Eso es una figura del anticristo. Pero el Amán aquel fue ahorcado en su propia horca. ¿Recuerdan aquellos hombres que lanzaron a los 3 varones hebreos al horno de fuego? Esos que los lanzaron murieron allá en el horno de fuego, pero a aquellos varones no les pasó nada. Figura del remanente fiel de Israel que pasará por la gran tribulación y que el Señor salvará. ¿Recuerdan ustedes a Daniel echado en el foso de los leones? No pudieron hacerle daño los leones. Figura del pueblo de Israel que pasará por la gran tribulación, pero que el Señor a ese remanente fiel va a salvarlo. El anticristo es orgulloso. Y recordamos que fue el orgullo el que hizo que el Satán cayera, fuera destronado. El orgullo es cosa mala, es causa de ruina, causa de destrucción. Mantiene al ser humano en la ignorancia de Dios.
impide que el ser humano se acerque a Dios. ¿Cómo mira Dios al orgulloso? Lo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Hay que vigilar el orgullo para no caer en él de una forma imperceptible. Como que no se da uno cuenta, pero ahí está. De todos los pecados, el más secreto, el más sutil, el más solapado es el orgullo. Salmo 10, verso 3 y verso 7. Escuche cómo se le llama al anticristo. Porque del deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. Llena, verso 7, llena está su boca de blasfemia, engaño y opresión. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Diga eso. Me asombra la palabra de Dios cómo toda encaja perfectamente. Aquí se dice que el anticristo es arrogante, es orgulloso, es codicioso, es maldiciente, es menospreciativo de las cosas de Dios. Es blasfemo contra el Señor, es un engañador, es un opresor, está lleno de maldad e iniquidad. ¿Recuerdan el misterio de la iniquidad? Ahí están quedando grabados todos estos videos. Y ahí van a quedar también, luego lo voy a subir al canal Cristo Biblia en YouTube. También quedan en mi página en Facebook, que se llama también Cristo Biblia. Va a buscar ese video, el misterio de la iniquidad. Mire que aquí está describiendo al anticristo, diciendo que en su lengua hay malicia e iniquidad. Esto que describe el Salmo 10 está profetizado en el libro de Daniel, capítulo 7, versos 7 al 8, la manera como habla el anticristo. Mire, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Más adelante vamos a estudiar bien esto, pero lo voy a decir ahora de paso. Este pasaje habla de 2 personajes. El primero es Antíoco Epífanes IV, el hombre que se autoproclamó Dios, que se hizo adorar como Dios y persiguió al pueblo judío. Y mató al pueblo judío y profanó el templo. Antíoco Epífanes IV, cuerno pequeño, que hablaba grandes cosas, o sea, blasfemias. Del otro personaje del que habla ahí es del anticristo. Ese cuerno pequeño que surge de esa cuarta bestia que es el imperio romano, es el anticristo, que hablará grandes cosas, es decir, grandes blasfemias. Verso 19 al 20, escuche. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, de delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Fíjese bien, habla de Antíoco Epífanes, pero habla del anticristo también. Apocalipsis 13, verso 1 al 8.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el gran dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La bestia es el anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Cuáles santos? Israel, el remanente fiel, y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ese reino será sobre todo el mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjese, lo que está descrito en el Salmo 10 fue profetizado por Daniel, y fue profetizado y visto en visión por Juan el apóstol. Qué alcance tan impresionante el que tienen los salmos. Los salmos son más que oraciones. Los salmos son más que estados del alma. Los salmos presentan al Cristo de la gloria de una forma profética, y presentan también el plan que el Señor llevará a cabo. Y en el caso del Salmo 10, describe con lujo de detalles al anticristo. Salmo 10, verso 4. ¿Qué más dice del anticristo? El impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. El anticristo es altivo de rostro. Y el anticristo jamás buscará al Dios de sus padres. O sea que proviene de Israel, aunque surge del imperio romano. Para él no hay Dios. Es más, él mismo se autoproclamará como Dios. Se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Se hará adorar como Dios. Fíjese, Daniel 11, verso 35 al 39. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Ese rey es el anticristo. Y contra el Dios de los dioses hablarán maravillas y prosperará. Oiga eso. Hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. O sea, no lo buscará, dirá: no hay Dios. Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, y ahí está con D minúscula. El Dios de las fortalezas es el Satán, Dios que sus padres no conocieron. Habría que mirar en otras versiones de la Biblia cómo está ese verso 38. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Es decir, rendirá culto al Satán. El anticristo rendirá culto al Satán. Con un Dios ajeno se hará de fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. O sea que todos los que adoren al Satán en ese tiempo serán los únicos que puedan comprar, comer, vender,
trabajar. Bueno, tantas cosas que el ser humano en su cotidianidad hoy puede hacer, en ese tiempo no las podrá hacer. ¿Por qué no las podrá hacer? Porque será tiempo de gran tribulación y solo las podrán hacer aquellos que estén registrados en el sistema de gobierno del anticristo. Solamente esos. Ahora, fíjese bien, el anticristo dice no hay Dios por ninguno de sus pensamientos. El del Dios verdadero no, si antes está contra Cristo. Entre los montones de paja no había ningún grano de trigo. El trigo va al granero, la paja irá al fuego eterno. El único lugar donde no hay Dios es en el pensamiento del malvado. Pero nosotros hemos experimentado la gracia del Señor y sabemos que Dios es real, más real que cualquiera de nosotros. Alabado sea su nombre para siempre. Fíjese bien, esta es una acusación devastadora, porque allí donde no está el Dios del cielo, está reinando el avasallador, el Señor del infierno. Y si Dios no está en los pensamientos del ser humano, los pensamientos del ser humano lo llevan a la perdición, a la condenación. Qué diferente cuando Dios está en nuestros pensamientos. Eso nos ayuda a apartarnos del pecado, a consagrarnos al Señor, a santificarnos para Él. Mire, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 4. Lo que estaba escrito en el Salmo 10, de eso habló el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De eso habla el Salmo 10. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Él mismo se autoproclama Dios. El reino del anticristo es la autoproclamarse Dios, autodeidificación, volverse una deidad para el mundo. Salmo 10, versos 5 al 6. Hablando del anticristo dice, sus caminos prosperan en todo tiempo. En los 3 primeros años y medio, una falsa prosperidad. Tus juicios, oh Dios, están en lo alto, lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. ¿Quiénes son los adversarios del anticristo? El remanente fiel. Dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Hemos leído en Apocalipsis 13, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, no hay quien me mueva, él mismo. Como quien dice, no tengo rival. Y es que humanamente no habrá rival contra el anticristo, porque aunque lo van a herir, pero al tener el poder de Satán para reinar, humanamente no hay quien lo enfrente. Humanamente no hay quien lo enfrente. Fíjese bien, se creerá inmutable, se creerá omnipotente, creerá que nunca se verá en la adversidad, pero inmutable y omnipotente solo hay uno, se llama Jesús de Nazaret. Alabanzas a su nombre santo. Mire, las estrategias del anticristo están profetizadas en el Salmo 10. Salmo 10 es un salmo profético, escatológico. Verso 8 al 11. Se sienta al acecho en las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos espían al desvalido.
acecha en el escondrijo como león en su guarida, acecha para atrapar al afligido y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Se agazapa, se encoge y los desdichados caen en sus garras. Dice en su corazón: Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. Fíjese bien, a pesar de las jactancias de este hombre vil y miserable, porque el anticristo es un miserable, a la vez parece tan cobarde como cruel. Porque la forma de comportarse es como un salteador de caminos, que está agazapado, que está vigilando a ver quién pasa, qué caminante pasa. Y cuando el caminante no sospecha que hay alguien, salta sobre él y lo despoja de todo. Lo mata. El anticristo se va a aprovechar de la oportunidad que tiene para destruir al pueblo de Israel. Ahí lo dice en este salmo. ¿Qué oportunidad? Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro. Sí, es que el Señor ha escondido el rostro de Israel y lo va a esconder. Lo va a esconder. Lo tiene escondido de Israel como nación. Se han convertido ahora de Israel como individuos, pero no como nación. Israel como nación no se puede convertir ahora en el tiempo de la gracia. Como nación, como remanente fiel, se van a convertir en el tiempo de la gran tribulación. El remanente fiel. Usted va a aprovechar el anticristo esa oportunidad. Se va a enseñorear de ese pueblo y del mundo entero. El propósito del Satán siempre ha sido la extirpación de los hijos de Dios. Ese es el propósito del Satán. Pero llegará el momento en que el Cristo de la gloria hará justicia. El comportamiento del anticristo es satánico, es diabólico. Fíjese, el Salmo lo está diciendo, se agacha como león, se comporta como león. Claro, porque así se comporta su padre, el Satán, como león rugiente. ¿No hizo eso la Escritura? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjese, en las Escrituras, el Satán tiene esos tres títulos que muestran su malignidad contra el pueblo de Dios. Se comporta como dragón, denotando su malicia. Se comporta como serpiente, denotando su astucia. Se comporta como león, denotando su fuerza. Pero ninguno de esos títulos pueden resistir o hacer frente al verdadero león de la tribu de Judá, que es Jesús el Cristo. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Ahora veamos en el Salmo 10 el clamor del remanente fiel de Israel. Tremendo lo que hay en el Salmo 10. Salmo profético, escatológico. Salmo 10, verso 12 al 15. Mire cómo clamará el remanente fiel de Israel en la gran tribulación. Levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué ha despreciado el impío a Dios? Ha dicho en su corazón, tú no lo requerirás. Tú lo has visto porque has contemplado la malicia, la vejación. Para hacer justicia con tu mano, a ti se acoge el desvalido. Tú has sido amparo del huérfano. Escuche el clamor del remanente fiel de Israel durante la gran tribulación. Verso 15. Quiebra tú el brazo del impío y del malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. Aleluya. Alabado sea Cristo Jesús.
ese remanente fiel de Israel, en esa persecución, en esa muerte que van a padecer muchos de Israel, va a clamar al Señor y el Señor va a oír su clamor. El remanente fiel de Israel sabe para ese tiempo que aunque el Señor haya escondido el rostro de ese pueblo rebelde, aún así el Señor habrá visto la maldad, la vejación, o sea, la humillación que el anticristo hará contra ese pueblo. Y ese remanente fiel se acogerá al Señor, es decir, se volverá al Señor, se convertirá al Señor en medio de esa gran tribulación. Y el Señor va a oír ese clamor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuál es el clamor de ese remanente fiel? Salmo 10, verso 15. ¿Qué clama el remanente fiel de Israel durante la gran tribulación? Clama: quiebra tú el brazo del impío y del malvado. Persigue su maldad hasta que desaparezca. Ese clamor lo va a oír el Señor. Quebrar el brazo del impío y del malvado es quitar el dominio, el imperio al anticristo. Es acabar con su reinado, con su maldad, es destruir al anticristo, es matar al anticristo. Y efectivamente así lo va a hacer Cristo el Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 8. Escuche. Y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo. ¿Y qué va a pasar con él? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra. Qué poderosa es la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene poder para hacer vivir y tiene poder para hacer morir. Y la palabra del Señor va a matar al anticristo. El verbo de su poder, el verbo con que hizo los cielos y la tierra, el verbo con que nos ha dado redención manifestándose en carne, el verbo de poder matará al anticristo. Y destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Qué glorioso es Cristo el Señor. Que el anticristo es todo lo opuesto a Cristo. Cristo es luz, el anticristo es tinieblas. Cristo habita en luz inaccesible, el anticristo habita en densas tinieblas. Pero las tinieblas no prevalecieron contra la luz y no prevalecerán contra la luz, porque más poderosa es la luz que las tinieblas. Alabanzas a Cristo el Señor. Yo siento la gloria de Cristo aquí en mi vida. Yo siento aquí su Espíritu Santo. Alabanzas a Cristo el Señor. Mire, Apocalipsis 16, verso 10 al 11. Presenta la segunda venida de Cristo. Escuche. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahí está presentando la destrucción del anticristo. Y seguido a eso, la segunda venida de Cristo. El Cristo de la gloria quebrará el brazo del impío. Perseguirá la maldad del malo, o sea, del anticristo. Ahora, fíjese bien cómo concluye el Salmo 10, verso 15 al 18. Es impresionante. Ahí es donde nos presenta el Salmo 10 a Cristo, el Rey eterno. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Verso 16 al 18. Salmo 10. El Señor es Rey eternamente y para siempre.
Las naciones han desaparecido de su tierra. ¿Cuáles naciones? Todas las que se aliaron con el anticristo van a ser juzgadas. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. Ya sabemos que el hombre de la tierra es el anticristo. Sube del mar, o sea, de la muchedumbre de gentes. Qué contraste, mientras el anticristo sube de la tierra, del mar, o sea, se le llama el hombre de la tierra. El Cristo de la gloria es el hombre del cielo, el hombre glorificado, que viene del cielo en su segunda venida con gran poder y gloria, con su iglesia y con sus santos ángeles. Aleluya, alabanzas al Señor. Mire, el fin del anticristo. Yo no me canso de leer estos textos bíblicos tan gloriosos, cómo inflaman mi alma y la avivan y la llenan de esperanza. Oh, gloria al Señor. Apocalipsis 19, verso 11 al 21. Esta es la segunda venida de Cristo. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aleluya. Ese es el triunfo final del Cristo de la gloria sobre el anticristo. O sea que aquí ya sabemos quién es el vencedor. Aquí ya sabemos quién es el perdedor. Cristo es el gran vencedor. El anticristo, el falso profeta, el Satán, son los perdedores. Esto que acabo de leer aquí estaba profetizado en el libro de Daniel. Recuerde que hay un paralelo entre Daniel y Apocalipsis. ¿De qué estamos hablando? De Cristo, el Rey eterno. ¿Cómo lo presenta el Salmo 10 a Cristo? Como el Rey eterno. Mire lo que hará Cristo, el Rey eterno. Mire lo que hará y lo que ha hecho. Aleluya. Lo que ha hecho es glorioso, y lo que va a hacer es más glorioso todavía. Alabado sea mi Cristo Jesús. Daniel capítulo 2, verso 36 al 45. Escuche.
Este es el sueño que le va a interpretar Daniel al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor, y le dice: también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor tuvo un sueño donde vio una imagen, una figura de hombre, cuya cabeza era de oro, su pecho era de plata, su vientre de bronce y sus pies de hierro mezclado con barro. Y Daniel, el profeta de Dios, le está diciendo que Babilonia es esa cabeza de oro representada en Nabucodonosor. Y dice, verso 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, pecho de plata, es el imperio medo-persa. Y luego un tercer reino de bronce, vientre y piernas de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, el imperio griego. El cuarto reino será fuerte como hierro. Como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, el imperio romano. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. El reino del anticristo, el último reino de los hombres sobre la tierra. Verso 42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, porque ese reino del anticristo será con alianzas humanas y con el poder del Satán, en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, lo está diciendo la Biblia. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. No hay tal aleación. Barro es barro, hierro es hierro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Oh, alabanzas a Cristo. Aleluya. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Oh, gloria al Señor. Cristo es el Rey eterno. Cristo es la piedra cortada no con mano. Es la piedra que golpea esa gran imagen, o sea, que golpea esos reinos y que va creciendo en la tierra hasta hacerse un monte muy grande que llena toda la tierra. Ese es el reino de mi Cristo Jesús. Todos los imperios que se han levantado contra Israel han caído y caerán. El último en levantarse caerá. Se levantó el imperio egipcio contra Israel y cayó. Se levantó el imperio asirio contra Israel y cayó. Se levantó el imperio babilónico contra Israel y cayó. Se levantó el imperio medo-persa contra Israel y cayó. Se levantó el imperio griego contra Israel y cayó.
Se levantó el imperio romano contra Israel y cayó y está cayendo y va a caer, y se levantará de ahí, de ese imperio, el imperio del anticristo, que será 7 años sobre la tierra, pero también caerá porque la piedra no cortada con mano golpea y desmenuza todos esos imperios del mal. Y esa piedra crece hasta hacerse un monte grande. Es el reino de mi Cristo, que durará para siempre y que jamás será dado a ningún otro hombre, porque después de mi Cristo no hay más rey. Él es el Rey eterno. Alabanzas a Cristo el Señor. Alabanzas a Cristo el Señor. Qué privilegio el que Él nos ha dado, permitirnos creer en Él y permitirnos hacer parte de su reino. Con razón nos consuela con sus palabras tiernas, proféticas y poderosas, diciéndonos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Alabanzas a mi Cristo, alabanzas. Vamos a cerrar leyendo Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 17. Aquí se presenta la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 11, 15 al 19. Mire cómo dice: el séptimo ángel tocó la trompeta. Cuando usted lee en Apocalipsis, la séptima trompeta es la segunda venida de Cristo. No el arrebatamiento de la iglesia, de eso hablaré después. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia, otra cosa es la segunda venida de Cristo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, o sea, han pasado. Y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, Jesús el Cristo es el Rey eterno. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y grande granizo. Aleluya. Esa es la piedra pequeña que golpea los imperios y crece hasta hacerse un monte grande que llena toda la tierra. Ese es el reino glorioso de mi Cristo Jesús, porque Él es el Rey eterno. Así lo describe el Salmo 10, verso 16 al 18. El Señor es Rey eternamente y para siempre. Las naciones perecieron de su tierra. Aleluya. Oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al huérfano y al afligido, para que no vuelva a causar terror el hombre de la tierra. El hombre de la tierra, el anticristo, estará en el lago que arde con fuego y azufre. Y mi Cristo reinará 1000 años sobre la tierra y luego reinará eternamente y para siempre. Estaremos reinando con Cristo sobre la tierra 1000 años y estaremos en su reino eterno. Si perseveramos, si nos santificamos, si nos apartamos del pecado, si le obedecemos al Señor, si esperamos ese pronto arrebatamiento. Mis amados hermanos, vale la pena permanecer en Cristo. Para el mundo viene lo peor, para la iglesia viene lo mejor. Para el mundo hay un futuro desastroso. Para la iglesia hay un futuro glorioso en Cristo Jesús. Él es
el Rey eterno. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Qué riqueza espiritual tan hermosa la que hay en los salmos. Cristo en los salmos. Oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Qué bueno eres con nosotros. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza para ti. Gracias, Señor, por todas estas riquezas espirituales que nos estás entregando a través de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno con nosotros, por salvarnos, por hacer de nosotros tus hijos, por concedernos el privilegio de ser herederos de tu reino. Ayúdanos a permanecer en tu gracia, ayúdanos a obedecerte. Santifícanos, Cristo. Lávanos con tu sangre preciosa, que no quede en nosotros mancha de pecado. Purifícanos, Señor. Queremos estar contigo en tu gloria eterna. Queremos reinar contigo. Oh, gracias, Señor. Obra en los amigos que han oído y oirán este mensaje. Toca sus corazones, conviértelos a ti y ellos se convertirán. Libértalos y sálvalos para la gloria de tu nombre. Toda alabanza, toda admiración, toda gloria para ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú haces grandes cosas. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, la paz de Cristo para todos. El Señor los guarde en el nombre de Jesús.